Durante nuestros primeros acercamientos a una carta topográfica, es común que se presenten ciertas dificultades para lograr entender todos los elementos de la misma. En este video aprenderemos a observar y a describir un poco una carta topográfica. Es importante recalcar que es una interpretación de los elementos más importantes, debido a que la carta contiene demasiados y dependiendo de la zona variarán la importancia de los mismos. Una carta topográfica no se puede leer o aprender a leer en un par de minutos. Una vez dicho esto, haré un acercamiento a la zona montañosa de mi carta topográfica. Como ustedes ven, tengo elementos de color azul, de color café y tengo unos números por ahí que son constantes. Estos números representan la altura sobre el nivel del mar o la cota de mi curva de nivel. Las curvas de nivel maestra INEGI las marca de un color grueso y café. Como ustedes ven, esta curva maestra siempre será marcada de un color café y una anchura más gruesa. Las curvas de nivel siempre se cierran, nunca pueden ser curvas de nivel sueltas. Y como ustedes están viendo en su imagen, los puntos elevados o las crestas de las montañas o lomeríos siempre son representados por círculos u óvalos completamente cerrados. Si yo me acerco hacia otra zona, veré cómo las curvas de nivel tienen una mayor distancia entre una y otra. Esto quiere decir que nos estamos acercando a una zona más plana, con una pendiente o un paisaje menos agreste que en la zona montañosa. Recuerden, si yo tengo curvas de nivel bastante cercas o pegadas, así lo quieren llamar, estamos hablando de zonas con pendientes agrestes, zonas de barrancas. En cambio, si tengo una zona como la que ustedes ven en su pantalla, estamos hablando de zonas planas. ¿Por qué? Bueno, porque las curvas están bastante separadas. Ustedes están viendo en su imagen una línea de color azul, o bueno, es de color azul en la imagen, tal vez el video pueda variar un poco los colores, y ustedes están viendo lo que INEGI marca como un río intermitente. Los ríos intermitentes son aquellos ríos los cuales llevan agua solamente en épocas de lluvias, es decir, en época de seca ese río no lleva corriente de agua. Los ríos intermitentes son marcados por líneas punteadas. Los ríos intermitentes son marcados o simbolizados por líneas punteadas. Toda la zona que yo estoy analizando en este momento contiene ríos intermitentes, es decir, ríos caducos, ríos que al momento de llover se forman y al momento que deja de llover desaparecen. Las líneas de color azul constante representan ríos perennes, es decir, ríos que todo el año llevan agua, así sea un pequeño hilo de agua, pero los 365 días del año lo lleva. El cauce contiene agua, ese es un río perenne. Si hago un acercamiento un poco más detallado a mi imagen, vamos a ver cómo todos los ríos perennes son tributarios al río. Si yo hago un acercamiento a mi imagen, veremos cómo detectar en dónde se encuentran ríos en una carta topográfica. Si yo tuviera un shapefile solo de las curvas de nivel, detectaría que el río pasa por ahí, porque como ven ustedes en su video, en su imagen, los ríos tienen una cierta similitud o forjan las curvas de nivel con una similitud al magnetismo, es decir, van siguiendo al río o a la corriente de agua. Es como si las arrastraran, y si seguimos analizando la imagen verán claramente cómo esto es un hecho en el 100% de los ríos. Los ríos funcionan como, para que ustedes entiendan, magnetismo sobre las curvas de nivel. Yo haré un alejamiento de mi imagen para poder seguir analizando esta carta topográfica. INEGI marca las zonas pobladas de color amarillo y los puntos dispersos alrededor de ella o en el terreno representan casas o lugares provisionales que al momento de hacer el levantamiento existían. Si yo me acerco a mi tira marginal, que es la tira que se encuentra de su lado derecho, encontrarán toda la simbología de su carta topográfica. Si ustedes tienen duda en alguna simbología o en algún elemento de su carta topográfica, irán a esta tira marginal para poder entenderlo. INEGI me indica en su parte superior y antes que todo que las ciudades o poblaciones de 1 a más de 500.000 habitantes tendrán ese tamaño de letra, y así hasta el más pequeño, que es en este caso Santa Rosa.
El tamaño de la letra indicará la cantidad de población que contiene el lugar habitado. Si yo bajo un poco, veré las vías terrestres, los cuales me están indicando el tipo de vías de comunicación que existen dentro de mi carta topográfica. Si yo observo la brecha, es una línea intermitente, una línea punteada. Vean cómo la línea punteada, que simboliza una brecha, la encontramos en mi carta topográfica. Eso quiere decir que en esa zona hay una brecha. Y estamos viendo una línea puntiaguda más delgada y un poquito más tenue. Y si me voy a simbología, yo observaré que esta línea significa vereda. Las veredas son marcadas por una línea puntiaguda más delgada. Si yo sigo observando la simbología, veré que por ahí me indica los vados, los puentes y las vías férreas. Si yo me voy a otros rasgos culturales, veré cómo las escuelas o asistencia médica son simbolizadas con una banderita y bueno, la área urbana de color amarillo. Y si me voy a mi carta topográfica, veré cómo tengo una escuela, una iglesia, una zona urbana y un cementerio dentro de Emiliano Zapata Ortega. Para llegar a Emiliano Zapata Ortega solo tengo brechas como vías de comunicación principal y algunas veredas. Si sigo observando a Emiliano Zapata Ortega, veré cómo tiene muchos ríos intermitentes, es decir, en épocas de lluvias constantemente tienen ríos que pasan por o cerca de la zona urbana. Si yo me voy a representación de relieve, veremos cómo las curvas de nivel, como se los comenté en los primeros minutos, bueno, son cada 100 metros, son de un color grueso las curvas maestras, seguidas por las auxiliares. Y bueno, si yo tuviera una depresión, dígase un cráter o un lago, por ahí las marcaría una curva de nivel normal, pero con líneas que indicarían que es una depresión, como lo ven en la imagen. Los rasgos hidrográficos, bueno, siempre serán de un color azul y dependiendo el tipo de simbología que yo tenga, será el tipo de elemento que contenga mi carta. Las áreas simbolizadas, bueno, por ahí tenemos otros aspectos que no aparecen en ese momento de mi carta topográfica. Si quisiéramos ubicar en dónde se encuentra mi carta topográfica, encontraré un mapa con una proyección de la misma, junto con las cartas topográficas colindante. Y al final encontraremos el nombre de la carta topográfica, que siempre será la ciudad o congregación más importante de la zona. Home, Coop. We have dinner planned for some very special guests.